por el soplo, por el aliento de vida, para que podamos vivir, Señor, en libertad, para que podamos acercarnos a ti, oh Dios, en plena certidumbre de fe. Esa fe que tú nos has dado, Señor, que nos ha transformado y ha reorientado nuestras vidas con tu propósito. Te bendecimos, Abba Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los que tienen un corazón recto para contigo, por la rectitud y la justicia que Jesús ha ganado para nosotros. Te honramos, oh Dios, desde este lugar donde tú estás, donde hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Amén. A veces uno no quiere romper este aroma, este respirar. Amén. Gloria a Jesús. A mí, yo me recuerdo muchas veces de que en el Apocalipsis hubo un tiempo cuando en medio de las maravillas de Dios se hizo un gran silencio, y en ese silencio pues se paralizó todo, aparentemente, ¿no? También había gritos, esa ambivalencia en la que vivimos nosotros. Esos gritos tenían una voz, y la voz que aparece en el Apocalipsis muchas veces es aleluya. Señor. ¿Qué cosa? Y la otra palabra que aparece en diferentes ocasiones en el Apocalipsis es amén. ¿Las has oído alguna vez? Gloria a Jesús. Jesús dice en el Apocalipsis también que Él es el amén, el que sella nuestras vidas y el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Si Él abre nuestros corazones, acuérdate que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atento a la voz, a la palabra, que un hombre que apareció por allí, guiado por el Espíritu Santo, pues aquella mujer estuviera atenta, y de esa atención, de esa concentración, emanó, fluyó el Evangelio para toda Europa. Increíble. La gracia de Dios, los misterios de Dios, fluyen de una manera que se nos escapa, así que, como dijo el salmista, alto es, no lo puedo comprender. ¿Amén? Encantado de estar con vosotros, hermanos. Voy a compartir unos pensamientos que hay en mi corazón. No será ninguna rimbombancia acabada. Yo creo que la palabra nunca se acaba, pero lo que tengo te doy. Amén. Quiero compartir con vosotros en un pensamiento que ha surgido en mi corazón. Yo creo que es del Señor. En esta dirección, el Evangelio nos da una nueva identidad con persecución. ¿Amén? El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, nos da una nueva identidad con persecución. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y versículos 13 y 14. Es un gozo y es un privilegio compartir la palabra con los que aman la palabra. También es una responsabilidad, pero el Señor es el que suple y el Señor es el que traduce, el que interpreta en nuestros corazones, y yo le doy gracias al Señor porque estar en un lugar donde hay concentración a la palabra del Señor, al mismo Señor, hace las cosas más fáciles, las hace más llevaderas. A veces hay que hacer un proceso largo y en otras ocasiones el proceso es más corto. ¿Por qué? Porque el corazón está más preparado. ¿Amén? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea,
pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Amén? Amén. Si yo tuviera que hacer un resumen de estos dos textos, una sinopsis, diría que recibir la palabra como palabra de Dios hace que la palabra actúe en nuestras vidas, en nuestros corazones, y comience una obra de transformación. Amén. Juntamente con ese recibimiento de la palabra, con esa actuación de la palabra en nuestro espíritu, juntamente con eso aparece persecución. Y la persecución generalmente se da en nuestro propio entorno social, familiar, cultural, nacional. ¿Amén? Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses. Los tesalonicenses habían recibido la palabra en medio de gran oposición. Siempre, mis queridos hermanos, la palabra se recibe con oposición porque hay uno que ha venido a confrontar la verdad. Hay uno que ha venido a oponerse a la verdad. Hay uno que es adversario, enemigo de la verdad. Y Jesús, en muchas ocasiones, tuvo que desenmascarar a ese engañador mentiroso, como el pastor ha dicho: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Le dijo a algunos que se suponía que deberían tener actitud de recibir. Cuando recibisteis la palabra de Dios, la recibisteis. La palabra la podemos recibir de muchas formas. Agradable, nos gusta, ha sido muy bonita la predicación, etc. Pero cuando la palabra la recibimos como de parte de Dios, entonces nos colocamos en una posición donde la palabra comienza a actuar. Este texto que hemos leído de Primera de Tesalonicenses 2:13, dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y al actuar, entonces, comienza a operar el conflicto en nuestras propias vidas, y generalmente el entorno, como he dicho, donde primeramente comienza a manifestarse la oposición, curiosamente, mira por dónde, los más cercanos. Cuando yo me convertí en el año 80 en Lérida, yo estaba en el servicio militar y tuve la dicha, yo he dicho muchas veces que Lérida para mí ha sido tierra santa. Dios lo hizo así y lo permitió así porque yo soy de Salamanca y pertenezco a un lugar, a una tierra donde las raíces religiosas han sido y son, pues eso, muy profundas. Mucha tradición, mucha arraigo a costumbres religiosas, etc. Y yo he entendido en muchas ocasiones que Dios aprovechó la mili, el servicio militar. Eso que algunos denostaron durante tanto tiempo, yo propuse en mi corazón, cuando me llegaba el tiempo, de aprovechar esa situación para... Yo imaginé cosas, pero luego los caminos de Dios fueron por otro sendero. Pero Dios ya había preparado mi vida y viví un proceso donde contacté con las palabras de Dios. En medio de una situación de soledad, de nostalgia, la palabra caía en mi corazón y a partir de ese momento mi espíritu comenzó a aflorar, a resucitar, a experimentar la vida, y yo recibía la palabra del Señor. Y pasé los últimos 6 meses en esa situación donde comía la palabra cada vez que tenía ocasión. Cuando llegué a Salamanca de vuelta, los que se pusieron en contra de el recibimiento de la palabra con una virulencia inusitada que yo nunca hubiera imaginado, era mi propia familia, que eran católicos al uso, pero que de pronto se habían convertido en unos fanáticos extremos. Curioso, éramos tradicionales, había que ir a misa, había que cumplir con la comunión, había que hacer una serie de cosas y poco más. Y la vida continúa, camina y actúa pues en la normalidad clásica del entorno en el que vivíamos. Pero mira por dónde, cuando uno recibe la palabra, se activa misteriosamente una oposición que se levanta y que te sorprende.
¿No es así, hermanos? De pronto piensas que la gente que se va a alegrar de que tu vida entra en una dimensión de transformación, comienzas a ver que la mayor oposición viene de ese lugar. Dice tu Señor, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los que me aman prefieran que viva de otra forma? Esto tiene un misterio. Por muchas vueltas que uno le da, entiendes cosas, pero hay un misterio que se nos escapa. ¿Cómo es posible que el ámbito en el que comenzamos a experimentar la mayor oposición es el ámbito donde nuestra identidad está arraigada? ¿Qué te parece? Donde tenemos nuestras costumbres, hábitos, tradiciones, cultura, lo que llamamos cultura, que algunas cosas lo es y otras no lo es. Es su cultura. En ese entorno empezamos a darnos cuenta que se levantan ídolos. Mira lo que dice en el capítulo 1 de esta misma carta. Quiero meditar varios textos. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Porque ellos mismos dicen, cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses se habían convertido, habían recibido la palabra y estaban ocurriendo cosas en su interior que no siempre sabían explicar. El apóstol Pablo, con una proyección más amplia, porque él mismo ya lo había palpado, experimentado, dice que lo que ha ocurrido en vosotros es que os habéis convertido de los ídolos. ¿Dónde estaban los ídolos de los tesalonicenses? En la sociedad donde vivían. Allí estaban los ídolos. Y están. Nosotros tenemos la idea de un ídolo que es correcta, de una escayola o de una figura a la que se le da pues, lo que tú quieres darle, una velita. Nosotros, siendo novios, le poníamos velas a alguna estatua. Esa es la proyección, la imagen que tenemos de los ídolos, y eso es correcto. Pero no todos los ídolos tienen que ver con eso. Hay muchos ídolos invisibles, pero el apóstol Pablo dice que ha ocurrido un milagro en los que han recibido la palabra, no en los que se han acoplado a un sistema religioso. Amén. Sino los que han recibido la palabra y la palabra empieza a aflorar, empieza a transformar tu pensamiento, empieza a transformar tu manera de ver las cosas. Y automáticamente empiezas a ver ídolos. ¿Dónde? En tu entorno. Lo empiezas a ver en tu familia. Yo no me había dado cuenta de esto. Ahora los ojos se abren y empiezas a ver. ¡Aleluya! Manifestación de ídolos. Un sistema increíble que se opone al recibimiento de esa palabra que ya está actuando en tu propia vida. Cuando yo pensaba en esto, me acordé de Gedeón. La historia de Gedeón es clavada a todo esto que quiero compartir con vosotros. Gedeón vivió en una situación de miseria. Era parte del pueblo de Dios, ¿os acordáis? Me gusta que contengáis la respiración. Porque mientras vosotros, ¿qué he dicho? Contenéis la respiración, yo puedo respirar. Amén. Para que haya reciprocidad, como dice la Biblia. La situación de la historia de Gedeón, después del proceso de conquista, mira el proceso. La Biblia es muy rica, ¿lo crees? Amén. Cuando tú ves el proceso, se han asentado en la tierra de la provisión. Se han asentado en las promesas de Dios. Se han asentado en la voluntad de Dios. Pero mira por dónde
tipo de descuido. Tiene que ser descuido. ¿Qué otra cosa puede ser? Desobediencia, incredulidad, influencia del entorno, y empiezan a aflorar ídolos en la tierra del Señor. Dios mío. Entonces, juntamente con eso, que viene una situación contraria a la voluntad de Dios. Y Gedeón está escondido. Un hombre de Dios, con el llamado de Dios, siendo partícipe de los pactos y de las promesas, está viviendo escondido, atrapado. Cuando el ángel del Señor se le aparece, le cambia el chip, le llama varón esforzado y valiente. Dice yo, ¿de qué estás hablando? Será de otro, porque yo estoy aquí atrapado, escondido. Cuando Dios le da el llamamiento, ¿qué es lo primero que Dios le pide? Vamos a leerlo muy breve en Jueces. Jueces, capítulo 6. Quiero que veamos esto juntos. Jueces, capítulo 6. No quiero contar toda la historia, pero quiero enfatizar el punto este. Dios llama a Gedeón. La palabra de Dios viene a Gedeón. Es lo que quiero que entendamos. Dios le ha dado un llamamiento a Gedeón. Y cuando todo eso se va a poner en marcha en su propia vida, en la vida de Gedeón, entonces Dios le hace un llamamiento muy específico para que haga algo. Jueces, capítulo 6 y versículo, vamos a ver el 23. Jueces 6, 23, dice: pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Abiceritas. Y aconteció que la misma noche le dijo el Señor, mira lo que le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Aleluya. Dios llama a Gedeón. La palabra de Dios ha venido a Gedeón, ¿sí o no? Amén. Dios le da un llamamiento a Gedeón. Gedeón tiene el llamamiento de Dios y Gedeón tiene que ponerlo en marcha inmediatamente. ¿Qué es el primer paso que Dios le da a Gedeón para poner en marcha el propósito más elevado que Dios le da? Ir a su casa, a la casa de su padre, y derribar un ídolo. Primera confrontación. Gedeón, un hijo, se tiene que confrontar con su padre. Gedeón, como humano que era, tenía conflictos en su interior. Entonces dice: lo haré por la noche, para que me vea menos gente, no quiero llamar la atención, quiero ser prudente. Entonces busca a 10 personas de su entorno, van al lugar donde está el altar a Baal y la imagen de Asera, la derriban, la cumplen con el propósito de Dios y edifican un altar al Señor. A la mañana siguiente ocurre que los vecinos del entorno de Gedeón se dan cuenta que el ídolo que han visto o que han estado viendo durante todo ese tiempo ya no está. Entonces, no sé de qué forma, se dieron cuenta que había sido Gedeón el que había derribado el ídolo. Así que fueron a por Gedeón. La palabra que había venido a Gedeón comenzaba a traerle oposición a Gedeón. ¿De quién? De su propia familia en primer lugar. Pero mira por dónde el padre de Gedeón sale en defensa de su hijo. La historia dice que cuando viene, dice: a ver, si Baal es Dios, que Baal pelee por sí mismo. Si es un ídolo verdadero, pues que luche y que confronte a aquel que se ha atrevido a romper el ídolo. Entonces, y el proceso del propósito de Dios siguió adelante
en la vida del pueblo que Dios tenía preparado a través de Gedeón. ¿Amén? Amén. Así que hemos leído en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, que los que recibían la palabra, esa misma palabra actúa en los corazones de los que las han recibido, y a partir de ese momento la oposición viene a su propia vida. ¿Por qué? Debemos entender o preguntarnos por qué cuando uno recibe la palabra automáticamente entramos en conflicto con nuestra propia identidad familiar. Nuestra propia vida comienza a levantarse una nueva identidad en nuestras vidas. Amén. Que entra en conflicto con la identidad carnal. La identidad natural es anterior a la identidad espiritual. Así es. Dice en Gálatas, en los hijos que Abraham tuvo, el primer hijo de Abraham fue el hijo de la carne. ¿Amén? El hijo Ismael. Cuando ya vino el hijo de la promesa, la nueva identidad del nuevo hombre, automáticamente, o sea, la identidad del viejo hombre, de la carne, ya estaba ahí pululando, ya estaba activo, y entonces comenzó el conflicto entre el hijo de la carne y el hijo de la promesa. ¿Amén? Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no hay escapatoria. Cuando recibimos la palabra del Señor, no hay escapatoria de la oposición. Amén. Gloria al Señor. Amén. En España, en muchos momentos hoy ha cambiado todo ese asunto, pero durante mucho tiempo dejar de ser católico ha significado traicionar a la propia nación. Porque si no eras católico, ¿qué eras? Moro. No musulmán. Ese es el dicho, o esa es ¿Por qué? Porque se nos ha juntado la situación religiosa, el trasfondo religioso con la identidad natural. Y cuando eso se mezcla, brota una sensación, una mezcla, una Babilonia, donde la nacionalidad la identifican con... o sea, cuando tú renuncias a esa identidad, te están apuntando como un traidor. ¿No es así? Todo eso es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Todo eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y ocurre en todos los países, como hemos leído que los tesalonicenses lo estaban experimentando cuando recibieron la palabra, y el apóstol Pablo les dijo que era lo mismo que los creyentes en Judea habían experimentado. Por lo tanto, hay un denominador común en este asunto cuando nosotros recibimos el Evangelio y automáticamente se levanta oposición. Y es porque, como digo, el Evangelio nos da una nueva identidad. El Evangelio del Señor nos da una nueva identidad, y esa nueva identidad la tenemos en Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, algo nuevo ha surgido. ¿Amén? Si vemos la vida de Jacob, por ejemplo, otro de los patriarcas, vemos que hubo una transformación en su propia vida. Después de un proceso largo, Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿No es así? Él, que estaba experimentando el proceso de transformación, paralelamente a ese proceso, en su casa no estaba ocurriendo a la misma velocidad. Quiero que notemos este dato. Acordaros de la historia de Jacob cuando fue a la tierra de Labán, se casó, tuvo 2 mujeres, tuvo un montón de niños, y después Dios le dijo que volviera
a la tierra de la provisión, la tierra que Dios le había dado. Y cuando se pusieron en marcha escondidas para que Labán no los frenara, Raquel, su mujer, la más amada de Jacob, ¿qué es lo que hizo? Agarró los ídolos domésticos de su padre y se los llevó con ella. La mentalidad idólatra, queridos hermanos, la mentalidad idólatra la tenemos tan arraigada en nuestro corazón que convivimos con ella todo el tiempo. Todas las naciones hemos nacido, aflorado, seamos de la cultura que seamos, rodeados de un espíritu idólatra que emanan todos ellos de Babilonia. Nosotros, resulta que comienza algo nuevo, una nueva historia, una nueva identidad en Cristo. Y de esa nueva identidad afloran 5 exponentes por lo menos. Lo primero que aflora en nuestro ser, una vez que recibimos a Jesús, es un nuevo hombre. Amén. Como he dicho, que está en Cristo, nueva criatura es. Pero además aflora una nueva familia. Somos bautizados en un cuerpo. Amén. Por un mismo espíritu. Por lo tanto, ha aflorado una nueva identidad en nosotros que tiene que ver con un nuevo hombre y una nueva familia. Amén. ¿Qué más? Un nuevo reino. La Biblia nos enseña a buscar el reino de Dios y su justicia. El reino, como hemos hecho esta tarde aquí. Buscar el reino del Señor a través de la oración, a través de las alabanzas, como hacemos normalmente. Otro de los exponentes son las nuevas leyes. La palabra que aparece en nuestras vidas, el mandamiento de Dios que siempre confrontará los razonamientos humanos, los hábitos humanos, las tradiciones culturales, etcétera, etcétera. Y una nueva historia. Todo eso comienza a fluir en nuestras propias vidas una vez que el Evangelio entra en nuestro corazón. Cuando hemos recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, entonces esa palabra comienza a actuar y a la misma vez comienza un conflicto, una persecución con el ámbito natural en el que hemos crecido, en el que hemos nacido y en el que estamos creciendo. ¿Amén? Amén. Gloria a Jesús. Amén. Dice la Biblia que el Evangelio nos redime. Dice que hemos sido redimidos de la vana manera de vivir heredada de los padres, no con cosas como oro o plata, sino con la sangre poderosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Amén? La Biblia enseña que hay un tiempo cuando los hijos llevan la carga del pecado de los padres. Cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, le dijo que Dios, misericordioso, etcétera, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿No es así? Eso dentro del contexto de la ley de Moisés. Sin embargo, hay otro mensaje para cortar esa dinámica, y en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, dice que había un dicho que tenían en el pueblo, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevan la dentera. Es decir, los padres habían pecado, habían levantado ídolos, habían establecido una forma de vida y los hijos sufrían las consecuencias de ese establecimiento de forma de vida de los padres. Pero el profeta Jeremías, cuando habla en el capítulo 31, dice que vendrá un tiempo cuando Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Amén? Aleluya. Y en ese nuevo pacto Él dice que cada uno pagará por su propio pecado. ¿Amén? Amén. Así que cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, somos responsables de nuestra propia vida. Amén. Delante del Señor dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, y a partir de ese momento somos responsables delante del Señor individualmente, y hay un corte. La Biblia habla de cortar lazos de sangre. ¿Amén?
Gloria a Jesús. Estoy secando, hermanos. ¿Voy muy rápido? No. Perfecto. Ay, qué bueno sois. Gloria a Jesús. Hay mucha palabra para compartir en esta dirección, pero quiero que quede una idea clara, que yo creo que ya la habéis captado. Una vez que nosotros recibimos la palabra del Señor, es inevitable que el conflicto venga. ¿Qué conflicto? ¿Qué tipo de conflicto? El conflicto primeramente es un conflicto familiar, social, cultural, de arraigo en una estructura, en unas tradiciones, en unas formas de vida que hemos asimilado de una forma natural. El que es catalán porque es catalán, el que es castellano porque es castellano, el que es de un trasfondo, cada uno del trasfondo que es. A partir de ese momento comienza una nueva historia en nuestras vidas, comienza una nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Y con esa nueva identidad surge un nuevo hombre, una nueva manera de pensar que entra en conflicto con nuestra vieja y vana manera de vivir. Amén. Todo eso es normal, todo eso lo sabemos. La lucha del conflicto que vivimos muchas veces entre la carne y el espíritu, pero que la carne no solo tiene que ver, que también con nuestra propia naturaleza carnal, sino tiene que ver con un bagaje cultural, social, de tradiciones, de idolatría, que cada uno de nosotros arrastramos como una pesada carga. Ahora bien, no todo en la cultura a la que pertenecemos hay que desarraigarlo. Amén. Sino donde hay un ídolo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay una parte siempre donde que Dios ha dado a la diversidad, a la multiforme gracia que Dios ha repartido a los pueblos. Amén. A uno le ha dado una capacidad, como en el cuerpo de Cristo, en el ámbito local, ocurre exactamente lo mismo. Ya nos hemos dado cuenta que somos distintos, que tenemos formas distintas, y eso es bueno, es enriquecedor. ¿Amén? Amén. Ahora bien, junto con eso ha habido una mano negra que ha sentado, que ha distorsionado el propósito original de Dios dado a los pueblos, porque los pueblos emanan ¿de dónde? Del Creador de los pueblos y las naciones. ¿Amén? Amén. Después se van juntando a ese pueblo, a esa idiosincrasia original dada por Dios, se va juntando pues la acumulación de lo que cada uno de nosotros, con la historia que atravesamos, que llevamos a nuestras espaldas, pues tenemos. Y el caso es que cuando nosotros recibimos la palabra, entonces todo eso comienza a ser una lucha con la que nunca habíamos lidiado. ¿Amén? A partir de ese momento podemos hacer varias cosas. Una, acoplarnos. Eso es lo que hacen mucho. Uno se escoge, recibo la palabra, hago un apaño, lo mezclo, le doy un barniz, le doy argumentos, lo repaso de alguna forma y digo que eso es lo que debe ser. Si quieres seguir más adelante y quieres, o sea, cuando tú meditas en la palabra, automáticamente la palabra alumbra tus ojos. ¿Sí o no? Y lo primero que alumbra es tu propia forma de vida. Te viene una impotencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo toda mi vida? La lámpara es, dice el salmista, a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Amén? Entonces alumbra nuestro entendimiento para percibir lo que ha sido una costumbre y que hasta ese día nosotros lo habíamos visto como algo normal. A partir de ese momento la palabra te confronta, y cuando tú recibes la palabra actúa. Pero si tú resistes la palabra no actúa. ¿Amén?
Si tenemos un pueblo que aparentemente recibe la palabra, pero no está actuando en ellos, ¿por qué será? Aleluya. La palabra no ha alcanzado los puntos vitales para transformar al ser humano. Amén. Este es el conflicto del por qué a veces no entendemos qué ocurre con las personas. ¿Por qué este sí, por qué este no? Cuando yo me convertí también había un conflicto porque unos crecían mucho y otros, espiritualmente me refiero, y otros no avanzaban. ¿Por qué unos parece que se disparan de la noche a la mañana? Hay una transformación rápida en su propia vida y otros le tienes que repetir una y otra vez las mismas cosas. ¿Por qué será? Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, dice que la semilla cae en diferentes terrenos. Amén. Y ese terreno está minado de diferentes situaciones que forman parte de la vida de la persona. El que ha tenido afán por la riqueza, dice la Biblia que si ese afán no es desarraigado, entonces crece juntamente con la palabra y acaba ahogándola. ¿No es así? Entonces tenemos una persona que supuestamente ha recibido la palabra, pero la palabra no se ve. ¿Por qué? Porque está ahogada. ¿Amén? Pero la semilla que ha caído en buena tierra, entonces esa palabra recibida comienza a actuar en tu vida. Y tú comienzas a ver las cosas de otra forma. ¿No es así? Y tú comienzas a ver que otros no lo ven igual. Entonces tú tienes que decidir. A partir de ese momento, decido. Tomo una determinación. Amén. Acoplarme a la situación, al status quo, al entorno social, cultural, familiar, o sufrir las consecuencias de la confrontación. Si tú has recibido la palabra de esta forma, si has decidido que la palabra predomine, tenga la preeminencia en tu corazón, ¿qué es la palabra? Cuando hablamos de la palabra, tenemos que matizar. ¿Qué es la palabra? Mira, el Verbo se hizo carne. Aleluya. Y habitó entre nosotros. Jesús dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La palabra es Jesús mismo, ¿sí o no? Amén. La palabra es el Verbo hecho carne. Dice: si vosotros no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. Aquello es una locura para una mente judía. ¿No es así? Cuando tú recibes la palabra y la palabra se diluye en tu organismo, entonces esa palabra actúa en tu corazón, transforma tu vida. Amén. Y comienza una nueva historia. ¿No es así? Pero si tú no dejas que la palabra actúe, entonces, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? Entramos en una esquizofrenia. Por un lado parece que somos creyentes, por otro lado nuestras vidas no dan el perfil de creyentes. Entonces entramos en una lucha, en un conflicto. Y no entendemos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es algo tan sencillo como que hay una apariencia de piedad. Hay una apariencia de recibir la palabra. Cuando tú lees el libro de los Hechos, yo lo hice en su día, en diferentes momentos, si ves el proceso, cómo evoluciona cuando viene el Espíritu Santo, entonces Pedro predica, ¿y qué es lo que dice la Biblia, el libro de los Hechos, una y otra vez? ¿Qué es lo que recibía el pueblo que oía? Recibían la palabra. Una y otra vez se repite esta expresión. Y los que recibieron la palabra estaban juntos, compartían, etcétera, etcétera. Y dice, y así la palabra crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque había sido recibida y la palabra estaba actuando en los corazones. Amén. Amén. ¿Eso es complicado de entender? El Evangelio es así de simple. ¿Por qué lo hemos hecho tan complicado? ¿Por qué lo hemos hecho tan
¿Por qué argumentamos tanto para que el Evangelio no sea lo que es en su esencia? Cuando llegó el Evangelio a Éfeso, dice que los que habían estado practicando la magia, ¿qué hicieron? La palabra actuó en su corazón, la luz se hizo, dijeron, esto es tinieblas, Dios es luz. La solución está clara, hay que quemar los libros. Amén. No, eso es fanatismo, eso es radicalismo, esto es... A partir de ese momento tú y yo tenemos que decidirnos si afirmarnos o ser devorados por el entorno que nos rodea. Amén. Queridos hermanos, la Biblia dice, para concluir, que la palabra nos santifica, que la palabra nos da una nueva identidad. Dice que más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, redención y santificación, etc. Es más, la Biblia dice que hemos sido comprados por precio para ser de otro. ¿Amén? Cuando nuestras vidas han sido compradas, ¿sabe lo que dice Dios de lo que dice la Biblia? De lo que Dios hace o la actitud de Dios frente a lo que es suyo. Dios es celoso. Dice, el Espíritu te anhela celosamente. Amén. Cuando tú o yo compramos algo y alguien viene a robarlo, ¿tú qué dices? Alto ahí, eso lo he pagado, mira la factura. Queridos hermanos, nuestras vidas han sido compradas a un precio muy alto. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, han sensibilizado su oído para saber cuál es la voz del pastor. Amén. Nuestras vidas han sido redimidas y rescatadas de una vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, como ellos en su saber nos dieron a entender y a enseñar. Ellos, dice el autor de los Hebreos, nos enseñaron como mejor les parecía. Amén. Y el que nosotros recibamos la palabra no quiere decir que nos ponemos en contra de la familia. No, no es eso. Sencillamente que en el conflicto, en nuestro corazón, en el conflicto de identidades, en el conflicto que se forma, entonces nosotros hemos decidido que la palabra tenga la preeminencia por encima de la cultura de nuestra familia. Ahora bien, de todo esto, sabéis que cuando se aplica o cuando compras una medicina hay un prospecto, ¿no es así? Te dan un prospecto y te dice, la última parte te dice contraindicaciones. ¿No es eso? Toda medicina tiene sus... O sea, la medicina es buena. La medicina te va a poner bueno, te va a solucionar una serie de problemas físicos que tú tienes en tu cuerpo, pero habrá efectos secundarios. ¿Sí o no? Hay contraindicaciones sobre los que te advierten. Ahora bien, ¿qué contraindicaciones tenemos nosotros a todo esto que yo quiero compartir, lo que estoy compartiendo con vosotros? Queridos hermanos, hay contraindicaciones, hay riesgos. ¿Qué riesgos tenemos nosotros? Dicen, pero a ver, si uno recibe la palabra, ¿qué riesgo vas a tener? Hay riesgos. Nos han precedido generaciones de creyentes que han recibido la palabra, que han sido fieles, estrictos a la palabra, y aún de esa forma se han convertido en fariseos de la palabra. ¿Amén? ¿Os acordáis de aquello que contó Jesús? Cuando había dos que subían al templo. Uno oraba consigo mismo: Padre, te doy gracias porque no soy como estos. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. No como este hombre que está aquí Pero había otro que no se atrevía a levantar su voz al cielo, y la única oración que se le ocurrió es: Señor, sé propicio a mí, pecador. Amén. Es tan fácil que justamente, mira, el diablo o nos lleva a un extremo o nos lleva al otro. O nos hace unos flojos mezclados
con todas las costumbres de este mundo, o nos lleva a un radicalismo que nos hace creer que somos de otro planeta. ¿No es así? Que somos más listos que nadie y que estamos en una posición donde somos mejores que los demás. Tenemos argumentos, lo podemos fundamentar con textos bíblicos, pero si no tienes amor en tu corazón. Entonces, las contraindicaciones y los riesgos que corremos en todo este asunto, los hay. Mira, yo cuando me convertí, perdona que insista en todo esto, por supuesto yo me miraba interiormente y decía: Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes, Señor, que yo quiero hacer tu voluntad. Yo me examinaba en mi interior: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo era consciente de mi propio interior. Yo había tomado mi propia decisión de seguir al Señor, pero juntamente con eso yo miraba a los demás. Y en muchas ocasiones les veía a un nivel de otra forma, a otro nivel, vamos a decir. Cuando yo miraba aquello, instintivamente a las personas que me rodeaban, instintivamente, sin que aflora censura, crítica. Yo no soy como este mundano que hace esto, que hace aquello. Y con esto no estoy diciendo que haya que justificar, no, yo tomé mis decisiones, me aparté, dije, como dice el apóstol, dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Tú eres radical en esto? Sí. Pues yo, Señor, me afirmo en la fe que tú me has dado. Amén. Ahora bien, eso no evitaba que una y otra vez, con razón, subrayo, con razón, viendo el panorama como estaba, no podía evitar que el juicio, que la dureza, que la confrontación con otros para que fueran como yo, pues aflorar. ¿No es así? Poco a poco Dios te va llevando a desiertos, te va haciendo entender que la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Me fue haciendo entender el Señor que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Amén. Cuando nosotros tenemos una convicción, debemos seguir la convicción que tenemos, aunque el que esté a nuestro lado tenga otro tipo de convicción en algún aspecto. Estoy hablando de aspectos no fundamentales, lógicamente. Pero cuando tenemos la certeza, pues la firmeza en ese ámbito, seguimos adelante y oramos al Señor, si es el caso, en favor de otras personas. Amén. Amén. Aprendí esta palabra: la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, y ya para acabar, salir de un sistema religioso generalmente nos adentra en un desierto. Ya lo sabéis, ¿no es así, queridos hermanos? Un desierto de muchos tipos, de soledad. En el desierto suele haber soledad, o a veces te encuentras con los otros solitarios. Amén. Pero si Dios nos ha sacado de un sistema religioso y nos ha adentrado a un desierto, ¿sabe lo que puede ocurrir? Que seamos enseñados, transformados y vueltos a enviar al punto de origen para bendecir y ayudar a nuestros hermanos. ¿Amén? ¿Sabes quién hizo eso, que Dios le usó para eso? Moisés. ¿Amén? Dios, mira, dice en la disertación que hizo Esteban, aquel gran discurso del capítulo 7 de Hechos, que Moisés hubo un momento en su vida cuando entendió, o sea, él creyó que el pueblo entendería. ¿Lo captas? Él creyó que por lo que había hecho de cargarse por la justicia humana que afloró en él en aquel momento cuando vio a dos del propio pueblo peleándose, o cuando mató al egipcio, él pensó que el pueblo entendía que Dios le daría liberación por su mano.
Sin embargo, tenía que pasar mucho tiempo. Así que Dios lo envió al desierto. ¿Amén? Y en el desierto Moisés pasó un tiempo donde su carácter y sus habilidades y sus capacidades innatas de gobernador, de líder, se fueron crucificando en la cruz del Calvario, escogiendo antes, en el regreso, los vituperios de Cristo que los deleites del pecado de Egipto. ¿Amén? Y de la misma manera, ese proceso nos puede llevar, como en el caso de José, para que una vez habiendo recorrido el proceso, el dolor de la oposición, Dios permita que nuestras vidas sean una bendición para nuestros hermanos. ¿Amén? Yo creo que hay mucho de eso que Dios está haciendo con nosotros, con vosotros y con cada uno de nosotros en el diferente proceso de nuestras propias vidas. Por eso nos hemos encontrado, seguramente. Esto no es para creernos que somos mejor, más listos o que hemos aprendido más que otros. Yo creo que la clave única y exclusivamente, mira, Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque eran mejores? No, por su soberanía, por la soberanía de Dios. Amén. No les escogió porque fueran más listos o más entendidos, sino porque le agradó a Dios. Y ahí hay un misterio de la soberanía que es propia de su voluntad. Dios nos ha escogido, y si ha hecho alguna transformación distinta en nuestras vidas, ¿por qué ha sido? Porque la palabra llegó, actuó en nuestros corazones, nos transformó, y entonces nos hemos decidido ajustar al propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre amado, Dios mío, deja que su palabra penetre en el corazón. No somos competentes por nosotros mismos, Señor. Nuestra competencia procede de ti. Te bendecimos y te adoramos, Padre, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Tu palabra, Señor, nos instruye, nos guía, nos transforma. Tu palabra, Señor, reorienta nuestras vidas, nuestro entendimiento. Gracias, Padre, porque hay una nueva manera de vivir que tú estás enseñándonos cada día para que seamos imitadores tuyos, Señor. Nos ponemos, Señor, bajo la sombra de tus alas. Hemos venido a refugiarnos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Te damos gracias, Señor, por la obra gloriosa de Jesús de Nazaret. Gracias por esa obra que nos sigue transformando, nos sigue regenerando, Señor, día tras día, para que tú seas honrado y glorificado, porque tú eres nuestro Dios y a ti te exaltamos, Señor. Doy gracias por mis hermanos. Gracias, Padre, por la capacidad que tú has distribuido de la multiforme gracia tuya sobre cada uno de nosotros, para que podamos estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Te adoramos, Señor, y te exaltamos.